Le presentamos la segunda unidad didáctica realizada por el equipo técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En esta unidad se realiza un rápido recorrido sobre las operaciones básicas de la cámara Panasonic AG-HPX 301E. Antes de comenzar, diferenciamos dos partes básicas en la cámara: óptica y cuerpo de cámara. Disponemos de una óptica de distancia focal variable o zoom que cubre el rango que va desde los 4,5 mm gran angular hasta los 77 mm tele. Su apertura relativa es de f1,6 y la mínima f16. A diferencia de las ópticas de fotografía, tenemos la posibilidad de cerrar por completo el diafragma. En la óptica distinguimos varios anillos móviles que modifican ciertos parámetros de gran importancia para la grabación. El anillo de back focus sirve para ajustar la distancia entre la montura y el plano focal. Si no calibramos bien este anillo, el motivo aparecerá desenfocado durante el funcionamiento del zoom. El anillo más exterior controla el enfoque de la imagen. La distancia mínima de enfoque es de 0,95 metros. Con el fin de hacer un enfoque más preciso, disponemos del control Focus Assist en el lateral de la cámara. Presionándolo nos acercaremos más al objeto que queremos filmar, pudiendo apreciar con más facilidad si se encuentra a foco o no. Con el zoom nos acercamos o alejamos del motivo que queremos grabar girando el anillo, de forma manual o con un servocontrol. Elegiremos una u otra forma de trabajar colocando adecuadamente el selector que se encuentra en la parte inferior de la empuñadura de la óptica. El siguiente anillo es el del diafragma y controla la luminosidad del plano, dejando pasar más o menos luz. En la empuñadura encontramos un selector que nos permite poner el diafragma en posición manual o automática. Junto a él está el pulsador Iris Auto, que sirve para seleccionar la posición automática del diafragma, mientras que permanece pulsado. Para poder enfocar motivos que distan menos de 1 metro de la cámara, utilizamos el macro. Es posible enfocar objetos aun estando pegados a la óptica. Por último, encontramos dos controles más en la empuñadura. Uno es el interruptor de retorno, RED. Cuando lo pulsamos, la cámara busca el último fotograma que se ha grabado en esta tarjeta y comenzará a grabar en un clip distinto, pero respetando el código de tiempo. En la parte posterior de la empuñadura se encuentra el botón para iniciar la grabación, VTR. Siempre que empecemos a grabar aparecerá la palabra REC en el visor y se iluminará los talis exteriores si los tenemos activados. Veamos ahora el visor. Se puede regular su posición lateral aflojando el anillo que se muestra en la imagen. Con el anillo corrector de dioptrías podremos ajustar la lente del visor a la visión de cada operador. Presionando el control display se muestran mensajes que indican los ajustes seleccionados y el estado de funcionamiento de la cámara. Veamos algunos de ellos: código de tiempo, tarjeta en uso, grabación o pausa, tiempo restante de grabación, indicación de voltaje y estado de carga de la batería, función de aberración cromática activada, indicación de la posición del interruptor de balance de blancos y temperatura del color, velocidad de fotogramas de la grabación, medidor del nivel de audio, apertura del diafragma e indicador de la posición del zoom. El visor cuenta con el selector del tali, un piloto de color rojo que se activa cuando la cámara está grabando. En la parte posterior de la cámara contamos con otro tali que también podemos activar o desactivar. Veamos ahora el cuerpo de cámara. En primer lugar encontramos una rueda en la parte superior que sirve para cambiar de filtro. Esta cámara dispone de 4 filtros, uno para cada tipo de luz. El 1 es para luz artificial, 3200 grados Kelvin. El 2 para luz exterior en días soleados. El 3 para luz exterior en días nublados. Y el 4 para luz exterior con superficies especulares, por ejemplo, en la nieve. Estos filtros están situados entre la óptica y el sensor CCD de la cámara. Su función es corregir la temperatura de color y la cantidad de luz que le llega al CCD para registrar los colores de la forma más fiel posible. En el lateral de la cámara contamos con un selector que nos permite elegir 6 opciones o escenas. Son ajustes preestablecidos que pueden ser interesantes según la naturaleza de la grabación. Fijémonos a continuación en la parte delantera del cuerpo. Podemos ver un conmutador bidireccional. Accionándolo hacia arriba, hacemos un balance de blancos y accionándolo hacia abajo, un balance de negros. A su lado encontramos un jog, que sirve para navegar por el menú de grabación de la cámara. Este menú se verá más adelante con más detenimiento. Al otro lado y protegido por una tapa de plástico transparente, tenemos el shutter. Con este selector podremos variar la velocidad de obturación.
Esto nos sirve para captar los movimientos con más o menos detalle, es decir, congelar el movimiento. Observemos cómo a medida que aumentamos la velocidad de obturación, tenemos más detalle en el movimiento, pero por contra la luminosidad del plano disminuye. Por último, encontramos dos controles más para iniciar la grabación, uno en la parte posterior del cuerpo y otro en el asa de transporte. En la parte lateral del cuerpo podemos ver 4 selectores. El primero, cebra, sirve para activar un patrón de rayas que delimita las zonas sobreexpuestas del plano. El siguiente es la ganancia. La ganancia sirve para aumentar la luminosidad de forma electrónica. Tiene 3 posiciones, L, M y H. El gran inconveniente de la ganancia es que añade ruido a la imagen, por ello la utilizaremos solo cuando sea indispensable. Con el selector Output podemos seleccionar cámara o barras de color. También podemos activar el Auto-Knee, que sirve para compensar el contraste cuando grabamos a contraluz. El último selector es el White Balance. En este caso tenemos 3 posiciones, A y B. Son 2 memorias que sirven para guardar 2 balances de blanco distintos. La posición Preset es un ajuste preestablecido de la cámara para unas condiciones determinadas de luz que podremos modificar en el menú. El menú de grabación se encuentra debajo de estos selectores. Girando el jog de la parte delantera, navegaremos por las distintas páginas del menú. Seleccionaremos los parámetros deseados pulsándolo. En este menú podemos encontrar todos los ajustes necesarios para la grabación, tales como selección de formatos, calibración del visor, configuración de controles, etc. Los controles User, User 1 y User 2 se pueden configurar con las funciones que el usuario desee. En el lateral de la cámara podemos encontrar la pantalla LCD y debajo las ranuras o slots, donde insertaremos las tarjetas P2 y una tarjeta de memoria SD para guardar configuraciones personalizadas. Para la captación del sonido disponemos de 4 canales de audio. En cada canal podremos grabar señales de audio independientes. El frontal de la cámara para captar ambiente, front, un micrófono que conectamos en la parte trasera, rear o un micrófono inalámbrico, wireless. También podemos elegir la forma de registrar el nivel del sonido, automática o manual. Como norma general siempre grabaremos en manual. Cuando seleccionamos la posición manual debemos modificar el nivel con los 2 controles que se encuentran en la parte superior. Disponemos de un tercero en la parte delantera, pero solo modifica los canales 1 y 2. Es importante comprobar en cualquier grabación que el sonido entra con el nivel adecuado y sin ruidos ni interferencias. El nivel lo supervisaremos con el medidor de nivel de audio que aparece en el visor, la calidad con unos auriculares que podemos conectar a la salida de audio de la cámara destinada a este efecto. En el lateral de la cámara existe un selector que nos permite escuchar cada canal por separado o mezclados. Junto a él se sitúa una rueda que gradúa el volumen de escucha. En el sistema de grabación P2 se utiliza como dispositivo de almacenamiento una tarjeta en vez de las tradicionales cintas. Como principales ventajas, destacan la ausencia de mecanismos de arrastre para grabar o reproducir, su reducido tamaño y la rapidez del flujo de trabajo que permiten. En este caso, disponemos de tarjetas con una capacidad de 32 GB, lo que nos permitirá grabar un mínimo de 32 minutos y un máximo de 120, según el formato que utilicemos. Esta cámara permite grabar señales HD que utilizan los códecs AVC Intra o DVC Pro HD, y utiliza una combinación de los códecs DVC Pro 50, DVC Pro o DV para la grabación de señales SD. Para insertarlas en la cámara solo debemos presionar siguiendo el sentido de la flecha hasta que se introduzca totalmente. Para extraerla, presionaremos el pulsador que se encuentra a su lado. Podremos extraerla en caliente, siempre que no se esté grabando en ella en ese momento. Sabremos qué tarjeta está siendo utilizada mirando el display del visor o fijándonos en los pilotos de las ranuras. El que esté siendo utilizado se enciende y apaga intermitentemente. A diferencia de anteriores sistemas de almacenamiento, las tarjetas crean un clip cada vez que presionamos el botón REC. Todos los clips que hayamos grabado podemos visionarlos cómodamente pulsando el control Thumbnail. Con las flechas nos moveremos por los distintos clips. Con el control Multicell podremos seleccionarlo. El control menú nos permite una serie de operaciones con el material grabado, tales como seleccionar clips, borrarlos, ver sus propiedades, etc. Los controles del VTR son los básicos de cualquier reproductor. Podemos alimentar la cámara de 2 formas, mediante la red por medio de una fuente de alimentación de corriente continua o con una batería. En ambos casos el voltaje suministrado debe ser de 12 voltios. Para colocar la batería deberemos hacerla encajar en las 3 muescas que se muestran en la imagen.
Antes de colocarla es aconsejable comprobar su estado de carga. Para ello solo hay que presionar el botón que se encuentra en su lateral. Una vez chequeada, la colocamos en las muescas y realizamos un movimiento lateral hasta oír el clic. Para extraerla, basta con presionar la palanca de liberación de la batería. Ya podemos encender la cámara. En el apartado de conexiones tenemos entradas y salidas para alimentación, vídeo, audio y sincronismos. Veámoslas. En primer lugar encontramos una entrada para alimentar la cámara por red. Sobre ella una salida de 12 voltios. Seguidamente dos entradas de sonido, correspondientes a los dos canales de audio donde deberemos conectar los respectivos micrófonos o líneas. A este efecto contamos con un selector en la parte superior que debemos posicionar en línea, micrófono 48 voltios, según tengamos una entrada de línea, un micrófono dinámico o un micrófono de condensador que necesite alimentación Phantom. A continuación encontramos una salida SDI y un puerto para conectar la cámara a un sistema de control remoto. La última conexión que podemos encontrar en la parte trasera de la cámara es un puerto Firewire para la transmisión de datos de vídeo y audio streaming. En la parte lateral encontramos una salida USB para transmisión de datos. Debajo otra salida SDI, una entrada de ajuste de sincronismos, una salida de vídeo, una entrada y una salida de códigos de tiempo y dos salidas de audio, una para cada canal. Procedimiento básico para la puesta en marcha de la cámara. Primero, colocar la batería. Segundo, comprobar que no hay ninguna función activada. Tercero, comprobar el visor. Antes de comenzar cualquier grabación deberemos verificar que el visor está bien calibrado. Cuarto, seleccionar el filtro adecuado. Quinto, realizar un balance de blancos. Colocaremos el diafragma en automático y seleccionaremos la memoria A o B, nunca preset. A continuación, lo único que tenemos que hacer es encuadrar sobre una superficie blanca, de manera que el blanco ocupe todo el plano. Desenfocaremos para no confundir a la cámara con la textura de esa superficie y accionaremos el selector del balance de blancos hacia arriba. Después de unos segundos, deberá aparecer en el visor el mensaje de OK y la temperatura de color correspondiente. Sexto, comprobar el sonido. Lo más recomendable es regular el nivel de forma manual. Comprobaremos la calidad del audio que recibimos mediante unos auriculares. Séptimo, poner el código de tiempo a 0. Para ello, colocamos el selector del generador de código de tiempo en la posición Set y presionamos el control Reset. Para confirmar la operación, pulsamos Multicell y a continuación colocamos el selector de código en Free Run o en Rec Run según nos convenga.